Bueno, vamos a dar inicio a la De- charla, ¿ya? Bueno, cómo no. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de los sábados. Como es de su conocimiento de muchos, venimos ofreciendo una diversidad de temas de mucho interés que están alineados a la innovación, con propuestas que permitan nuevas soluciones, cómo mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos. Para ello venimos contando con el apoyo de expositores de mucha experiencia y calidad profesional, que brindan aportes valiosos, como muchos participantes nos lo vienen comentando, ¿no? En esta ocasión se abordará el tema de energías renovables y alternativas en Argentina, país vecino, a cargo de la disertante, la doctora Rosana Disep. Ella es una profesional con mucha experiencia en dirigir y o participar en grupos interdisciplinarios, integrando la formación del área de las ciencias jurídicas, especialista en derecho administrativo, energías renovables, gestión de la energía y medio ambiente, con la experiencia en liderazgo y recursos humanos para abordar desafíos innovadores vinculados al sector público y privado. También en gestión de políticas públicas de carácter estructural y coyuntural. Abogada de profesión, graduada en la Universidad Nacional del Cuyo, con 16 años de experiencia, y alineada también con un máster en energías renovables y gestión de energías de la Universidad Complutense en Madrid. También cuenta con un posgrado de procedimientos administrativos de la Universidad de Cuyo y es especialista en Derecho Empresarial. Actualmente, ella es presidente de Green Oil and Energy Renewable Consulting and Technology Consulting Energy. Eh, Haciéndole la presentación, pues le doy paso a Rosana para que nos puedas poner un tema tan interesante. Bueno, muchas Adelante, Rosana. gracias, Elvis, y buenas noches a todos. Hoy sábado en la noche, nosotros nos juntamos a divertirnos un rato para hablar, bueno, aquí en Argentina son las 22, para charlar un poco sobre lo que está pasando aquí en Argentina y comentarles en qué hemos avanzado y qué desafíos tenemos por delante. Yo hoy les hice una presentación que les voy a compartir. Ustedes me comentan si se ve bien. ¿Cómo estamos? Perfecto, Sí, se ve bien. perfecto, ¿Se ve bien? ¿Sí? súper bien. Bueno, antes que nada, bueno, que comentarles que el vector energético es un vector de medición de progreso de las ciudades y de los países, ¿no? Generalmente cuando más energía consumimos porque más producción hay, más están funcionando la industria, más está consumiendo. Es decir, que cuando a veces vemos que la curva de oferta y de demanda está en una curva de equilibrio, no necesariamente decimos que hay eh, un consumo que estamos abasteciendo una demanda, sino que muchas veces significa que no estamos produciendo nada. Entonces, qué mejor ver que siempre necesitamos energía para darnos cuenta que nuestros países están produciendo y están, que no está pasando en estos momentos porque, bueno, vemos curvas que salen en equilibrio, en punto de equilibrio de demanda energética y de oferta, cuando la realidad es que tenemos las industrias paradas por la pandemia, ¿no? Las energías renovables y alternativas son todo un desafío para nuestros países, porque estamos en un cambio climático que es de carácter antropogénico, del cual no podemos decir que no está, porque la verdad es que sería, ya no se discuten esos temas, y en donde la mayoría de los países nos hemos comprometido a través de pactos internacionales a hacer contribuciones para mitigar la baja de la temperatura de 2 grados. Yo, para empezar, para hablar de energías renovables, quería comentarles cuáles son las no renovables, porque que en realidad ustedes, que son la mayoría ingenieros en petróleo,
saben de estos temas. Pero como el público se renueva y generalmente no sabemos quién nos está escuchando, entonces por esa razón empiezo por allí. La energía, que ya habíamos dicho que es el vector de crecimiento de todos los pueblos, puede provenir de fuentes renovables o no renovables. Es decir, estamos hablando del origen, de dónde provienen. Las energías no renovables son los combustibles fósiles, que son con los que trabajan generalmente ustedes, que son la fuente de energía más primaria que siempre se utilizó en las sociedades modernas. Actualmente aquí en Argentina el 90% de la demanda energética es de carácter de energías no renovables, proveniente ya sea del carbón, del gas natural, del petróleo y de la energía nuclear. Más que nada del petróleo, como ya vamos a ver en un cuadro. Los combustibles fósiles son recursos que, bueno, que ustedes saben más que yo en estos temas, se tratan de materias orgánicas que provienen de plantas, microorganismos, bacterias y algas, que mediante un proceso de fotosíntesis se transforman en una energía química, la energía electromagnética del Sol. Esa materia orgánica se acumula en cientos de millones de años en los fondos de los lagos o mares con poco oxígeno, y una vez que se cubren de estos sedimentos, de estas capas de sedimentos, se produce una especie de cocina geológica, y de allí surge el petróleo. Ahí estamos. Que me aparecen las personas que ingresan entonces en la pantalla, yo las estoy admitiendo. El petróleo, que es el que más consumimos, lo utilizamos no solamente para la industria, digamos, petroquímica, para la industria, digamos, de los combustibles, sino también para plástico, cosméticos, pinturas, fertilizantes. Y en Argentina hoy constituye el 85% de nuestra matriz energética. En la actualidad, hoy, en el 2021, de acuerdo a las últimas mediciones que se hicieron en el Instituto Argentino de Energía, el día de Mosconi, estamos produciendo exactamente lo mismo que en el año 1979-1980. Es decir, que no hemos avanzado nada, digamos. Y no hemos avanzado nada porque faltan perforaciones, hay que perforar más. El gas natural es un hidrocarburo compuesto principalmente por metano, que tiene un origen asociado al petróleo y que comparte muchas de sus propiedades energéticas, pero es más difícil de transportar y de almacenar. Hoy más de la mitad de la Argentina consume gas, el 54%. Es el más utilizado en los hogares, también en las industrias y también como generación de electricidad. En cuanto al carbón, nosotros no utilizamos mucho carbón, que digamos. En la Argentina hay carbón en Río Turbio, pero el problema que tenemos es que tiene muy baja densidad. Entonces, por esa razón nos hemos volcado más al gas natural que al carbón. En nuestro país se producen 32 millones de metros cúbicos de petróleo, 40.000 millones de metros cúbicos de gas por año, los cuales son transportados por redes de ductos y sistemas de transporte hasta las refinerías y plantas de tratamiento de gas emplazadas en diferentes puntos del país. Estas son las que se encargan de producir los derivados que luego van hacia la comercialización. En cuanto a los hidrocarburos no convencionales, que tenemos vaca muerta, se han comenzado a explotar. Nosotros, bueno, en todo el mundo se les llama shale gas y shale oil, y en la Argentina tenemos una gran cantidad de hidrocarburos y bueno, y seguramente descubriremos mucho más. Todavía no tenemos un estudio de factibilidad que nos dé a ciencia cierta cuánto es lo que tenemos de estos hidrocarburos. En la medida que vayamos explorando vamos a ir encontrando, pero tenemos entendido hasta el momento que tenemos muchísimo por explotar. En cuanto a las energías renovables y alternativas, que es el tema de la charla, que justamente empezamos por las no renovables para justamente diferenciarlas de las renovables, son aquellas que derivan de fuentes energéticas que se basan en la utilización del sol, del agua, del viento, y de acuerdo a nuestra ley incorpora la biomasa vegetal o animal, entre otras. Esto como conceptos generales, es decir, sol, agua y viento. Es decir, ya que son aquellos elementos que no
que no dejan de haber, digamos, están permanentemente en la naturaleza, entonces por esa razón le llamamos que se renuevan, porque no se agotan. Y nuestra ley le agrega la biomasa vegetal o animal. Bueno, un cuestionamiento que yo le hago a nuestra ley es justamente que le agregue la biomasa, porque no tiene las mismas características que el sol, el agua y el viento, ¿no? Este es nuestro país. Miren lo grande que es Argentina. Tenemos toda la cordillera de los Andes, no sé si ven el cursor, todo el oeste, de punta a punta, infinitos saltos de agua para producir energía hídrica, en donde sin ningún daño a la naturaleza, podríamos estar utilizando los saltos de agua para hacer pequeños aprovechamientos hídricos. Todo el norte de nuestro país, todo el norte, tenemos un sol, pero muy, muy fuerte. Hay grandes parques fotovoltaicos, por ejemplo acá, en esta provincia que parece una botita, en Jujuy, pero para aprovechar infinitamente. Y todo el sur tenemos muy buenos vientos para producir energía eólica. Y también en La Rioja, porque en La Rioja existe una especie de canal en Arauco, que hay una muy buena cantidad de potencias de viento medidas, y hay ya parques eólicos. Tenemos un país muy grande, tenemos un país muy rico, como para no solamente producir energía alternativas, energías renovables, que ya vamos a hacer una diferencia más pequeña con respecto a las alternativas, para diferenciarlas, porque no es lo mismo renovable que alternativa. La renovable es aquella energía que se renueva con el tiempo, y la alternativa es aquella que es alternativa a algún combustible que ya está. Entonces, lo más, digamos, conveniente es llamarle renovables. Imagínense que con semejante país tenemos un montón de recurso natural para producir una energía amigable con el ambiente. Desde hecho, hay, por ejemplo, en esta zona de la Pampa Húmeda, siempre hubo, aquí, hubieron hace muchísimos años molinos de bombeo que trajeron los holandeses. En los años 70 tuvimos un plan Alconasta. Hubieron intentos, pero bueno, es como que siempre uno se toma de la matriz energética más conocida, entonces deja de verlo a esto como un recurso natural, que además de ser un recurso que puede llegar a producir energía, lo importante es que además cumple con el triple impacto que hoy se exige con respecto al medio ambiente: el impacto económico, el impacto sociológico y el impacto ambiental. Entonces, no hay razones para no producir, digamos, energía de estas características. Nuestras regulaciones, como todas regulaciones que recién comienzan, bueno, regulaciones que vamos a ir mejorando a medida de que transcurre el tiempo. Pero por el momento tenemos algunas básicas que nos permiten hacer algunos emprendimientos, pero bueno, nos ha fallado, si tenemos que hacer una autocrítica, el tema de la consistencia económica, digamos, los flujos económicos que son sumamente variables, como también en la parte de las energías alternativas, la de biocombustibles, que ya les voy a comentar, es la ley que regula la parte de biocombustibles. Ya se debiera haber renovado o haber implementado una nueva legislación, y todavía eso no ha sucedido, entonces eso da mucha incertidumbre al inversor. Aquí tenemos el Acuerdo de París, tal como les comentaba, nosotros estamos obligados por estos tipos de acuerdos. El Acuerdo de París es del año 2015. Nuestra contribución es justamente que nos comprometimos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o que son las medidas de mitigación, digamos, bueno, mitigamos, o las acciones de adaptación, que son adaptarnos a los impactos producidos por estos fenómenos. El Acuerdo de París, en su artículo 2, establece que hay que mantener el aumento de la temperatura media mundial por muy debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Entonces, esta es una meta que no podemos dejar de tener en cuenta a la hora de pensar en un país o en la proyección de un país.
Bueno, estas medidas a las que los países nos comprometemos nos obligan a tomar medidas inmediatas, teniendo en cuenta bueno, que si bien no contaminamos tanto como un país grande o un país, pero contaminamos, entonces creo que estamos en el lugar 24 de contaminación, entonces hay que tomar medidas en forma urgente. Y bueno, si bien nosotros, que somos un país relativamente menos contaminante que otros, también tenemos que comprometernos en igual medida. Los gases de efecto invernadero son los gases que se encuentran naturalmente en la atmósfera, que pueden ser producidos como de carácter antropogénico o antrópico, que se llama a los gases que son producto del ser humano, como también aquellas actividades que derivan de la generación de energía, del transporte y del uso del suelo, es decir, de la industria y del manejo de los residuos. Digamos que estos gases de efecto invernadero tienen múltiples fuentes. Estos gases, que son de efecto invernadero, se acumulan en la atmósfera y producen una especie de invernadero natural. Entonces, al producir una especie de paraguas, esto hace que aumente la temperatura del planeta. Nosotros aquí en Argentina hemos medido estos gases de efecto invernadero y se ha determinado en esas mediciones que el 39% deriva de la agricultura, ganadería y silvicultura y otros usos de la tierra. El 4% restante a los residuos, el otro 4% a la industria y el 51%, que es la mayoría, se debe a las emisiones que están vinculadas al sector energético. Entonces, a la hora de replantearnos, bueno, ¿qué hacemos para bajar estos gases de efecto invernadero? Y bueno, vayamos a ver con qué contaminamos más. Y bueno, ¿con qué contaminamos más? Con las actividades que tienen que ver con el sector energético. Entonces, fundamental empezar por allí con respecto a medidas también de ahorro energético y de eficiencia. La energía, bueno, con respecto a las energías renovables, habíamos ya comentado al principio que la sociedad depende en gran medida de las energías renovables derivadas de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. No vamos a cambiar de un día para el otro de matriz energética, sería utópico decir, bueno, hay que bajar, chau petróleo, chau gas, porque es prácticamente imposible. Hoy en día, digamos, la computadora, como nos estamos comunicando, tiene en cierta forma un componente de estas fuentes. Entonces, sería utópico pensar que la matriz energética la vamos a cambiar de un día para el otro, pero sí es importante que lo vayamos haciendo en forma paulatina. En virtud de eso, y en virtud de ir diversificando nuestra matriz energética en forma paulatina, nuestro país ha sancionado leyes de fomento a las energías renovables. Las energías renovables, ¿cuáles son las características de las energías renovables? En primer lugar, las energías renovables son variables, es decir, las energías hay que tomarlas en el momento que se producen. Tenemos sol, ahí se toma energía renovable. Tenemos agua, también. Tenemos vientos, también. Es decir, son variables, son no gestionables por naturaleza. Es por esa razón que en nuestro país la regulación que se hace a la generación eléctrica proveniente de los recursos de energías renovables se le da una regulación similar a los pequeños aprovechamientos hídricos de pasada. Es decir, se toma la energía cuando pasa o cuando sucede. Es decir, que tienen prioridad a la hora del despacho energético. Son muy eficaces para reducir la dependencia energética y las emisiones de CO2. Hay que entenderlas en una solidaridad intergeneracional, es decir, en el sentido de ver qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. No podemos verla en el tan corto plazo y pensar que solamente son un componente eléctrico o que producen solamente energía eléctrica es realmente quitarle el valor a las energías, porque la verdad es que no podemos, sería muy injusto decir que las energías renovables son solamente productoras de energía, porque bueno, además
son amigables con el medio ambiente y tienen otras características que las energías convencionales no tienen, que son las derivadas de los fósiles. Entonces, además, bueno, porque son derivadas de la naturaleza, son autóctonas y son inagotables, y son de coste cero, lo cual pueden garantizarse perfectamente el acceso a este tipo de energía a todos los ciudadanos. Bueno, nosotros tenemos, como les comentaba, un régimen de fomento para estas energías, la ley 26.190, que fue reformada por la ley 27.191, y en estas leyes se establece cuáles, en sus articulados, cuáles son las energías que se van a denominar renovables para nuestro país. Quiero mostrarles, sí. Entonces, una de las energías a las que le vamos a llamar renovables en nuestro país va a ser la eólica, que son las tecnologías y aplicaciones donde se aprovecha la energía cinética del viento y se transforma en mecánica o eléctrica. De acuerdo a si se trata de la mecánica, tenemos los molinos, bombeos mecánicos de agua, estos molinos que yo les comentaba que teníamos desde hace muchísimos años. Y si vamos a producir energía eléctrica, tenemos los aerogeneradores, que están especialmente diseñados para producir energía eléctrica. Tenemos la energía térmica o fotovoltaica, la solar fotovoltaica, son las que utilizan los espectros electromagnéticos del sol. Cuando se juntan varias células, se producen los paneles solares que vemos, y la energía solar térmica también utilizan el espectro electromagnético de la energía del sol para producir calor. La diferencia con la anterior es que lo que se utiliza aquí, el principal componente es un captador donde circula un fluido y que absorbe la energía solar. Acá les voy a mostrar unas fotos. Acá tenemos energía fotovoltaica en tejados. Se fijan los tejados de las casas, donde se aprovechan. Abajo está, digamos, el esquema, pero si se fijan bien es un esquema en donde hay un convertidor y está enganchado ya a la red. Y la energía fotovoltaica en los parques, que son bastante comunes. Esta es la termosolar en parques. Aquí, como pueden ver, está este receptor de la solar, que tiene el fluido que les comentaba, pero también tenemos los calefones termosolares, en donde el agua fría se calienta en esta parte. No sé si se alcanza a ver el cursor. Tenemos de placa plana y de tubos. También la ley establece como energía renovable los pequeños aprovechamientos hídricos. Los pequeños aprovechamientos hídricos también se trata de energía cinética y potencial gravitatoria del agua. Nuestra ley establece que estos pequeños aprovechamientos hídricos son solamente hasta 50 megavatios de potencia instalada y pueden ser de acumulación o de paso. De acumulación son los clásicos embalses y los pequeños aprovechamientos de paso son de agua fluyente, que en la mayoría que tenemos aquí en la Argentina tienen esta modalidad. Aquí les muestro algunos que están en mi provincia, en Mendoza, del canal Cacique Guaymallén, acá el Salto 6 y 8, son pequeñitos, como verán, y el de Las Tunas, que también están en Mendoza. La energía geotérmica, que ustedes la deben conocer, ya que hay varios geólogos aquí en el grupo, donde se utiliza el calor. Con este calor, desde el punto de vista de las renovables, lo utilizamos para producir energía eléctrica o calor para el uso de los hogares, o procesos industriales o agrícolas. Bueno, justamente aquí les muestro una central geotérmica en donde se aprovecha a gran escala el calor que proviene del vapor del agua, y en las casas, en los hogares, a través de pozos de producción. Aquí tenemos en un patio de una casa cómo están, digamos, distribuidas las redes, no sé cómo se llaman bien, de manera que se aprovecha de esta forma el vapor emergente y se calefacciona la propiedad.
También tenemos la energía mareomotriz, que es la que se obtiene del uso de las mareas, mediante un alternador que se utiliza por el sistema para la generación de electricidad. Entonces, las costas que tenemos son inmensas, del lado este de la Argentina, es todo costa y mar. Imagínense la cantidad de recursos que tenemos para producir este tipo de mareomotriz. Teniendo toda esta cantidad de recursos que les comentaba, nosotros no tenemos muy explotado, recién estamos en una fase experimental con estas energías, no estamos dándole el aprovechamiento que se requiere. Y también tenemos la ondiomotriz y la oleomotriz, que es la que se obtiene del movimiento de las olas. Esta se produce aprovechando el movimiento de las olas y es una energía pero sumamente aprovechable, ya que está en todos los mares y costas de todo el planeta. Acá tenemos la energía undimotriz en Argentina. A través de boyas la utilizamos nosotros. Pero como les comenté, están en fase experimental. Hoy ya, en la actualidad, nosotros hablamos acá en la Argentina todavía de energía undimotriz o oleomotriz o mareomotriz. Pero en realidad, de acuerdo con los profesionales que están dentro de la fundación, es más conveniente ya llamarle energía proveniente de los recursos marítimos, porque ya son infinitas las tecnologías que se utilizan con este recurso del mar o de las olas. Nosotros aquí usamos esto y con esto estamos experimentando, pero en diversas partes del mundo ya se ha avanzado muchísimo en estos temas. Bueno, los aspectos relevantes de nuestras leyes de fomento, como les comentaba, que son leyes para incentivar este tipo de energías, es que fíjense que en el año 2015, que fue cuando fue sancionada nuestra ley, establece como objetivo justamente la diversificación de la matriz energética. Y para el año 2025 se establece que para esa fecha, el 31 de diciembre, tenemos que tener un 20% de nuestra matriz energética con este tipo de energías, es decir, con energías provenientes de fuentes renovables. El artículo 1 de la ley establece que tiene como el objetivo fue lograr la contribución de energías renovables hasta alcanzar el 8% para el 31 de diciembre del 2017. Eso no se logró. Desde el comienzo ya no alcanzamos a hacerlo. Y quiero comentarles que, bueno, que al día de la fecha solamente tenemos el 9,5% anual. Es decir, que tenemos que trabajar muchísimo para cumplir con la meta de la ley, ¿no? El 20% para el 2025. Tal como les comentaba, nuestra ley determina cuáles son las fuentes renovables y las define además. Dice que son aquellas, son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Entonces las enumera: la energía eólica, la energía solar térmica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la mareomotriz, la ondiomotriz de corrientes marinas, la hidráulica, la biomasa de gases de efecto invernadero y gases de plantas de depuración, y la biogás y biocombustible, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093, que es otra ley que regula la promoción y producción de usos sustentables de los biocombustibles. Y el NI establece el límite de potencia para las hidroeléctricas de 50 megavatios. De allí en más son otras leyes las que están, digamos, regulando nuestro sistema de producción de energía. Por esa razón empecé explicando cuáles son las tecnologías y cuáles son las fuentes, porque son estas, digamos, las que contempla nuestra legislación. Podemos estar de acuerdo o no en cuanto a si son renovables o no son renovables, pero son aquellas que determina este régimen de fomento. El artículo 3 establece un régimen de inversiones para las construcciones de obras nuevas, para toda aquella producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables. Están todos regulados y se rigen con los límites y alcances establecidos por esta legislación. Establece beneficios fiscales
beneficios promocionales, regímenes de incentivos, que incluyen devoluciones de impuestos, amortizaciones aceleradas, extensiones para periodos de compensación de incrementos en ganancias, créditos fiscales. En un segundo capítulo establece el periodo justamente del 2018 al 2025, la contribución de fuentes renovables, de energías renovables, que debe alcanzar el 20% del consumo de la energía eléctrica nacional. Es decir, que tenemos que apurarnos y apurarnos mucho, porque tal como les comenté, estamos bastante atrasados. Pero con todos los inconvenientes que tenemos en nuestro país, es decir, no sé si lo vamos a lograr. Además, tenemos un fondo fiduciario para el desarrollo de las energías renovables. A través de esta ley se creó el FODER, se llama, que es un fondo fiduciario, un fideicomiso para el desarrollo de estas energías, que tiene vigencia en todo el territorio de la energía y está reglamentado por nuestro Poder Ejecutivo. El objeto de los bienes fideicomitidos es justamente para incentivar las energías renovables, otorgar préstamos, obviamente que no se le otorga préstamos, aportes de capital y instrumentos financieros a cualquier proyecto, sino tienen que estar de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación, tienen que estar previamente aprobados. La autoridad designada en esa época, Ministerio de Economía y Finanzas, como fiduciante y fideicomisario del fondo, hoy ya no es el ministerio, hoy es una Secretaría de Energía. Y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, es el fiduciario. Es decir, que el carácter de fiduciante y de fideicomisario de este fondo es el gobierno y el BICE es el fiduciario. Y beneficiarios son todas las personas físicas que habitan en nuestro país y las personas jurídicas que estén constituidas también en nuestro país y que sean titulares de algún proyecto de inversión, obviamente de acuerdo con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, que tal como les comenté, hoy es la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, acá está el FODER. El FODER fue creado en el año 2016, a través de un decreto, por supuesto, que es el Fondo Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables. Y acá les muestro cuáles son los valores que tenemos a enero del 2021, es decir, recontractual, de CAMESA. CAMESA es una referente en la toma de estos valores y nos muestra cuáles son los componentes de generación que tenemos hasta este momento. Aquí vemos que el mayor porcentaje, el 73%, de la energía renovable que estamos aportando al sistema, lo da la energía hídrica. Después tenemos un 14% que lo da la energía solar, un 8% la energía eólica, un 3% la biomasa y un 2% el biogás. Aproximadamente a enero del 2021, con todas estas energías renovables, está compuesta nuestra matriz energética. Ahora vamos a las otras energías. Ustedes recuerdan que cuando yo les enumeré las energías renovables, les dije, con excepción de las dispuestas por la ley 26.093, que son la ley que regula las energías alternativas, porque nosotros acá en Argentina le llamamos energías alternativas a los biocombustibles, que son el bioetanol, el biodiesel y el biogás. El bioetanol, el biodiesel y el biogás se llaman alternativas porque son alternativas a los combustibles. Y se producen a partir de materias primas, ya sean de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan con los requisitos de calidad de la autoridad de aplicación. Esta ley, que es la 26.093, que fue sancionada, que fue reglamentada por el decreto 109 del 2007, vence ahora, dentro de unos días. Entonces estamos aquí a la expectativa de ver, porque no ha habido consenso todavía en el Congreso de la Nación para la sanción de una nueva ley de biocombustibles. Entonces el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido, a través de los medios, porque todavía no hay ningún decreto nacional que así
establezca que en caso de que no salga ninguna sanción, que bueno, hasta el momento no hay nada, se va a prorrogar esta ley por 2 años más. Mientras tanto se debate en el Congreso de la Nación cuál va a ser la nueva ley que nos va a regir en el país. Bien, son estas cuestiones de incertidumbre jurídica las que nos da al ámbito, a los empresarios que se dedican a este tipo de energías, este tipo de incertidumbres que hacen que se retraiga un poco la inversión a la hora de decidirse invertir en este tipo de energía con todos los beneficios que ya hemos visto que tiene. La ley establece que las energías alternativas son los biocombustibles, y los biocombustibles para nuestro país son el bioetanol, el biodiesel y el biogás, que obviamente se produzcan a través de las materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos y que cumplan con los requisitos que establezca la autoridad competente. Esta es la ley que yo les comentaba que vence ahora, y como el bioetanol está dentro de la ley, ellos tenían aparte otra ley, se complementa, porque fue sancionada en 2007. El bioetanol es la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica, por materia orgánica de las plantas. Es un proceso que se obtiene alcohol que es hidratado, y entonces, ¿qué se hace? El 5% es de agua. Cuando se deshidrata se puede utilizar como combustible. El bioetanol es el que se mezcla con la nafta. Entonces, los argentinos estamos consumiendo en este momento bioetanol cada vez que cargamos nafta, a través de un sistema que se llama corte obligatorio, que ya lo voy a explicar cuando termine de explicar las fórmulas. El biodiesel, que es un biocombustible sintético líquido, que se obtiene a partir de lípidos naturales, como son los aceites vegetales o grasas animales. Bueno, nosotros acá en Argentina, el biodiesel tenemos el biodiesel que es para exportación, que son grandes plantas, y el biodiesel que está regulado por esta ley, que es el biodiesel que va al corte nacional, en donde nuestro país determina cuánto porcentaje se va a mezclar con gasoil, y ese es el gasoil que consume todo el parque automotor, digamos. Cada vez que, bueno, acá pueden ver los camioncitos. También se han hecho prototipos de transporte público, con BCN se llama, cuando es biodiesel directo, y tiene la característica que se puede utilizar sin grandes cambios, digamos, en caso de que se quiera utilizar el biodiesel como combustible solo. Generalmente, para producir biocombustible, biodiesel, utilizamos este aceite de soja, pero bueno, el que las plantas tengan el aceite dentro de la misma planta, que se llama planta integrada, aquella que tiene la productora de aceite dentro de su propio predio. Y aquellos que tienen que ir a comprar se llaman plantas no integradas, va a hacer que varíe un poco el costo de las diferentes plantas alrededor de nuestro país, porque a aquellos que no tienen aceite dentro de su producción, que no son integradas, hay que agregarle el costo del transporte, que significa llevar el aceite hasta la planta de producción. Entonces, eso marca una gran diferencia. Entonces, por allí es un poco complicado establecer un precio único, que es establecido por la Secretaría de Energía, cuando los costos de todas estas plantas son diferentes, porque son diferentes también en base a las tecnologías, y son diferentes también en base a cuánto, digamos, se va a comprar el aceite, porque el aceite, digamos, no tiene un precio uniforme. Y por último tenemos el biogás. Nos referimos al biogás como un producto gaseoso, es un combustible también. Este combustible puede ser generado en medios naturales o, discúlpenme, quería mostrarles, en este tipo de medios, son dispositivos, parecen carpas, que cuando se encuentran en estos medios que son anaeróbicos, es decir, que no entra el aire, se produce una biodegradación de esta materia orgánica mediante la acción de microorganismos. ¿Por qué? Porque justamente no hay oxígeno. Entonces, por eso se le llama anaeróbico. Esto produce un gas que se llama biogás. Bueno, nuestra ley, tal como les comentaba, define cuáles son los biocombustibles y llama biocombustibles al bioetanol, biodiesel, biogás.
El régimen promocional, tal como les comenté recién, tiene como vigencia 15 años. El Poder Ejecutivo Nacional puede extender la vigencia, por eso estamos hablando de una renovación de este marco ley, porque bueno, ya falta muy poco y no tenemos una nueva ley. Hubiera sido muy interesante hacer una nueva ley acorde a los nuevos tiempos, pero no se hizo antes, no se hizo en 15 años, estamos a contrarreloj. Y bueno, tal como les comentaba, hace un par de días nuestro secretario de Energía dijo en Tucumán que, bueno, probablemente se prorrogue durante 2 años a ver si se sanciona una nueva ley. Los estándares que nosotros utilizamos para la calidad de los biocombustibles son la norma europea, y bueno, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, excepto para todo lo que tenga que ver con las cuestiones tributarias o fiscales, en donde interviene el Ministerio de Economía y Producción. En este caso, hoy en la actualidad, el Ministerio de Economía está separado del Ministerio de Producción, por lo tanto es el Ministerio de Economía. Y la autoridad de aplicación será asistida y asesorada, dice la ley, por la Comisión Nacional para la Promoción y Producción de Uso Sustentable de Biocombustibles, que va a funcionar dentro del ámbito de la Secretaría de Energía. Esto es una breve síntesis, quedó a disposición de todos ustedes para las preguntas que sean necesarias.